Gloria al Señor. Usted téngame un poquito de paciencia, gloria a Dios. Hemos estado atravesando por quebrantos de salud con una tos terrible. Pero Dios es bueno, amén. Dios es bueno, Dios es fiel. Y vámonos a nuestra Biblia, al libro de Éxodo, capítulo 14. Versículo del 10 en adelante. Éxodo capítulo 14, versículo del 10 del 10 al 13. Yo le voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Vamos a estar utilizando algunos otros versos de este pasaje, pero quiero que podamos leer esto primordialmente. Cuando usted lo tiene, usted me da un fuerte amén, un gloria a Dios. Éxodo capítulo 14, verso del 10 en adelante. Ya usted lo tiene, usted que tiene su Biblia, su dispositivo móvil, su tablet, lo que usted tenga. Vamos a leer de acá y dice el versículo 10. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Dice el versículo 12: ¿no te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Wow. Y dice el verso 13: pero Moisés les dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. Diga conmigo: esos egipcios que hoy yo veo, jamás los volveré a ver. Gloria al Señor. La palabra del Señor es bendita, amén. Y quiero que podamos ministrar en esa mañana bajo el tema tiempo de avance. Dile a 2 o 3 hermanos que tengas al lado, a la par, atrás. Dile: tiempo de avance. Tiempo de avance. Gloria al Señor. Los niños van a su casa. Los niños menores de 5 pueden irse a su salón de clases. Gloria a Dios. Pero quiero que podamos ministrar bajo el tema tiempo de avance. Y nos encontramos en una palabra ubicada en el libro de Éxodo, gloria al Señor, donde el pueblo de Israel había salido ya. En este punto ya el pueblo de Israel había salido de Egipto. Habían recién salido de Egipto. Creo que usted conoce la historia, gloria al Señor, que después del gobierno de José, dice que llega un nuevo rey a Egipto que no sabía nada de José. Y a causa del rey poder ver cómo los hebreos se multiplicaban, dice que él se sintió amenazado. ¿Cómo es posible que estos hebreos se estén multiplicando tan rápidamente? Y empezó a levantar edicto, empezó a levantar amenaza, empezó a crear plan para que el pueblo no pudiera surgir, para que el día de mañana, decía él, ellos no se levantaran en contra de los egipcios. Y a causa de eso entonces empezaron a esclavizar al pueblo de Israel. A causa de eso entonces el edicto era que todo niño varón tenían que matarlo, porque querían ver cómo trataban de gloria al Señor, cómo trataban de ponerle una muralla a ellos para que no crecieran, para que no se multiplicaran, para que no fueran más. Y a causa de eso entonces el pueblo de Israel es cruelmente esclavizado. Por muchos años el pueblo de Israel fue esclavizado. Por muchos años los obligaban a hacer trabajos agrícolas, trabajo del campo, a hacer trabajo de construcción, a poder fabricar ladrillos y tantas cosas. Algunos también servían en casa de los egipcios como sirvientes, pero eran esclavizados y maltratados.
hasta que llegó el momento de que Dios levanta al libertador, hasta que llegó el momento de que Dios llama a Moisés, gloria al Señor, a que Dios levanta a Moisés, y entonces Moisés toma la tarea de ser el libertador del pueblo de Israel. Toma la tarea de dar la cara por el pueblo de Israel y ir delante del faraón para que él pudiera dejar ir al pueblo. Una vez esto sucede, dice la palabra del Señor, después que pasan, eso no fue de allá para allá. Después de esto pasa un tiempo y pasan acontecimientos en la tierra. Pasan las 10 plagas y pasan acontecimientos en el que ya el faraón dice, bueno, se van. Y llega el momento de la salida del pueblo de Israel. Llega el momento de la salida de la esclavitud a la libertad. Llega el momento en que ya ellos tenían que dejar el pasado para caminar a su futuro. Ellos tenían que dejar lo que quedó atrás para salir adelante. Y me atrevería incluso a decir, por las palabras que vemos más adelante, me atrevería a decir que tuvieron que dejar incluso su comodidad. Porque cuando yo veo la expresión del pueblo, que eso lo vamos a ver más adelante, pero me gustaría tocarlo. Cuando yo veo la expresión del pueblo, yo noto que realmente ellos estaban ya cómodos en Egipto. Porque cuando ellos salen de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Dios los está haciendo libres, pero la esclavitud todavía estaba en su mente. Dios le estaba dando una oportunidad, le estaba dando un tiempo nuevo, le estaba diciendo, es tiempo de avanzar, es tiempo de dejar lo que quedó atrás y avanzar hacia lo nuevo que tengo para su vida. Pero la mentalidad del pueblo todavía estaba en la esclavitud, todavía estaba en el pasado. Y mientras estudiaba esta palabra, el Señor me decía, tiempo de avance. Y yo quiero decirle a Cordero de Amor hoy, es tiempo de avance. Es tiempo de avance. Desde el lugar en donde tú te encuentres, desde el lugar donde te caíste, desde el lugar donde te tropezaste, desde el lugar donde te dejaron caer, desde la tierra de donde te encuentres, desde allí avanza. Desde donde estás, avanza. El Señor le estaba abriendo las puertas al pueblo para que ellos se olvidaran de lo que en un momento vivieron y pudieran avanzar hacia lo nuevo que Dios quería entregarle. Yo te quiero decir en esta mañana, olvida lo que quedó en el pasado y avanza hacia lo nuevo de Dios. Avanza hacia lo que Dios quiere mostrarte ahora. Avanza hacia lo que Dios quiere hacer contigo ahora. Avanza hacia lo que Dios quiere hacer con tu familia ahora. Si te caíste ayer, pues te caíste. Levántate, sacúdete y avanza. No es permitido, iglesia. No es permitido quedarse en el mismo lugar. No es permitido. Es permitido caerse. Es permitido, como predicaba la pastora Andrea el viernes, tener dudas a veces, la confusión a veces. Pero no es permitido quedarse en el mismo lugar. No es permitido quedarse estancado. No es permitido quedarse. Si tú te caíste, levántate, sacúdete y avanza. Porque sé que Dios tiene cosas grandes para tu vida. Sé que Dios tiene cosas poderosas para tu vida. Pero alguien tiene que tomar la decisión de tomar la oportunidad que Dios le está dando y avanzar hacia lo nuevo que Él quiere entregarte. Bríndale fuertes palmas al Señor. Ellos estaban en un periodo en donde iban a pasar de un estado a otro. Ellos estaban en un periodo donde iban a pasar de una temporada a otra. Y yo no sé si hoy tú estás en la temporada del proceso. Yo no sé si hoy estás en la temporada de la esclavitud. Porque quizás hay cosas que nos esclavizan. Hay quizás algún pecado oculto que nos tiene esclavizado. Hay quizás una mentalidad retrógrada, una mentalidad de escasez o mentalidades que a veces nos esclavizan. Pero yo creo que es tiempo de pasar de una temporada a otra. Cuando estábamos el mes de octubre, estaba en Estados Unidos con mi esposo y allá estaban en la estación de otoño. En otoño los árboles cambian de color, las hojas de los árboles cambian de color. De verde cambian a un color como naranja. Y yo veía, yo decía, qué hermoso. Pero mientras yo veía el cambio de los árboles, yo le decía, le compartí a mi esposo y le decía, yo creo que así mismo somos los seres humanos, que pasamos de estación en estación.
Hay estaciones que quizás como el verano y los árboles están verdes, están reverdecientes, están fuertes, están en su máximo esplendor. Pero quizás viene la estación del otoño, en donde hay cambios que afrontar, en donde hay cambios que vivir, en donde hay cambios que los árboles, hay cambios que los árboles toman en su color. Y así mismito somos a veces nosotros, que hay cambios en la vida que hay que atravesar. Y yo sé que al ser humano le cuestan los cambios. Hay gente que le cuesta los cambios, no todos, pero hay gente que le cuesta mucho los cambios. Porque ciertamente nos da temor a lo incierto, nos da temor a vivir algo que no sabemos qué es lo que va a venir o que no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero hay otra temporada que es el invierno también, del otoño. Los árboles pasan al invierno. En el invierno, ¿sabes qué sucede? Las hojas de los árboles se caen. Y en esa temporada los árboles, cuando tú lo ves, tú piensas, muchos quizás le ha pasado como yo, que cuando ven un árbol en invierno piensan, ya este árbol se secó, ya este árbol no funciona, ya este árbol murió. No es que no funciona, no es que se secó, no es que se murió, es que está pasando por una temporada de invierno en donde está descansando, en donde sus hojas han caído, pero para que cuando llegue el verano, entonces puedan salir sus hojas y reverdecer. Y yo creo que así mismo nos pasa a los seres humanos, que a veces estamos en una estación de invierno, en una estación que no sabemos qué es lo que está pasando, en una estación que quizás no escuchamos la voz de Dios, en una estación en que no vemos la provisión de Dios, en una estación en donde la duda nos atormenta, en donde nos llenamos de tantas cosas, complejidades en nuestra vida. Pero yo quiero decirte que la estación de verano está cerca, que tu estación de reverdecer está cerca, que la estación, alguien puede creer que el momento de reverdecer está cerca, pero tienes que avanzar, tienes que avanzar. Tenemos que aprender a discernir el tiempo que vivimos. Y yo creo de que estamos en un tiempo de avance. Tiempo de avance. Aquí leemos, gloria al Señor, en versículos anteriores. El pueblo estaba siendo empujado a un nuevo tiempo. En el versículo 4 dice, y una vez más, el Señor diciéndole a Moisés, y una vez más endureceré el corazón del faraón, y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Gloria al Señor. Si aquí vemos, nos damos cuenta de que el mismo Dios endureció el corazón del faraón. El mismo Dios provocó que el pueblo de Israel fuera empujado. El mismo Dios provocó, porque si el Señor no hubiese endurecido el corazón del faraón, el faraón no hubiese salido a perseguir al pueblo. Y si el faraón no hubiese salido a perseguir al pueblo, ellos no hubiesen tenido prisa en avanzar, no hubiesen tenido prisa en moverse. Entonces hay situaciones en nuestra vida que no acontecen porque el enemigo la tiene con nosotros. Entonces hay que aprender a discernir cuándo hay que reprender y cuándo hay que solamente resistir. Porque hay cosas que no provienen del enemigo, hay cosas que no son zancadillas del diablo, que el Señor lo reprenda. Hay cosas que son provocadas en nuestra vida por Dios. Hay procesos que son provocados en nuestra vida por el Señor. Hay situaciones que Dios provoca. Quizás alguna vez has tenido un malentendido con un hermano, con algún familiar se te ha levantado, algún familiar te ha hecho la guerra. A veces, porque ciertamente lo que más nos duele es cuando son personas cercanas a nosotros. Pero muchas veces son situaciones que Dios mismo provoca para ver qué puede brotar de nosotros, para ver qué puede salir de nosotros, para ver de qué manera nosotros nos despertamos. Porque a veces cuando estamos muy cómodos, cuando estamos muy tranquilos, cuando estamos que todo va a estar bien, a veces nos cuesta orar. A veces sentimos, ¿para qué buscar a Dios si todo está bien? ¿Para qué buscar a Dios si tengo empleo, si tengo provisión, si tengo comida en mi mesa? Pero cuando las cosas se ponen difíciles, entonces ahí nos despertamos. Entonces ahí decimos, hay que buscar a Dios porque algo está pasando. Entonces, con esto te quiero decir, es que Dios provoca las cosas para que tú y yo nos levantemos, para que tú y yo le busquemos, para que tú y yo nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, para que tú y yo confiadamente podamos acercarnos a Él.
y podamos salir de nuestra comodidad. Porque en la comodidad, amado hermano, no hay crecimiento. En la comodidad no hay crecimiento. Yo quiero invitar a alguien a salir de su zona de confort. Porque la zona de confort es lo que te tiene estancado. La zona de confort es lo que te tiene que no sabes, no ves nada. Como el criado dice, sube, le decían al criado, ve y sube. Y el criado no veía nada. Y el profeta le dijo, sube una vez más. Y él no veía nada. Pero la séptima vez, cuando ya se incomodó, cuando ya se cansó, cuando yo dijo, bueno, ¿cuántas veces he subido y no he visto nada? Pero la séptima vez, me imagino que ya le estaba incómodo de ir y venir y no ver nada. Entonces cuando sale de su comunidad, es que dice que ve una mano, una nube como la forma de una mano. Cuando él sale de su comodidad, es que él puede ver el mismo Señor manifestándose. Cuando tú sales de tu comodidad, es cuando empiezan a acontecer cosas poderosas. Es cuando empiezan a acontecer cosas inusuales. Cuando salimos de nuestra comodidad. Y quizás en el ámbito natural era un escenario un poco complejo. Porque ellos decían, quizás en el ámbito natural era una mala decisión, quizás. Que ellos decían, Moisés tomó una mala decisión. Tomamos una mala decisión. Porque en Egipto todo estaba bien. Estábamos siendo esclavizados, sí. Pero habían tumbas en Egipto. Estábamos siendo esclavizados, sí, pero vivíamos en familia, estábamos bien, estábamos cómodos. Pero ahora que salimos, entonces el faraón viene con toda su furia y nos persigue. Entonces quizás en el ámbito natural el ambiente era complejo y parecía ser una mala decisión tomada. Pero si tú te pones los lentes espirituales, te das cuenta que era el tiempo propicio para pasar de un estado a otro. Si tú te pones los lentes espirituales, te das cuenta que era el momento propicio para que ellos experimentaran la verdadera libertad en Cristo Jesús. Para que ellos experimentaran lo que de verdad Dios quería hacer en su vida y en su familia. Ellos salieron del lugar. Y dice que mientras ellos salían, entonces ocurrió que el Señor endureció el corazón del faraón. Pero ¿qué le dijo el Señor antes de eso a Moisés? ¿Qué le dijo el Señor en una ocasión? Quiero que con mi pueblo celebren fiesta en el desierto. Quizás ellos pensaron, salí de mi comodidad para ir entonces a morir en medio del desierto. Hermano, el desierto no es para que te mueras. El desierto no es para que no surjas. El desierto no es para que te ahogues. La prueba no es para que tú te mueras. La prueba no es para que tú te mueras en medio de ellas. El Señor le dijo a Moisés, y Moisés le dice al faraón, deja ir a mi pueblo porque así dice el Señor, quiero que me celebre fiesta en el desierto. Pero muchas veces queremos celebrar fiesta en la tierra prometida. Muchas veces queremos celebrar fiesta cuando ya tenemos la bendición. Dice que cuando ellos ellos alzaron sus ojos y vieron que veía la gente del faraón, ellos tuvieron pánico. Y a veces cuando nosotros los cristianos escuchamos hablar del desierto nos da pánico. Porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué nos puede acontecer en medio del desierto. Pero quieres que te diga algo, el desierto es el lugar donde Dios está más cerca de nosotros. El desierto es el lugar donde podemos ver más la mano de Dios. En el desierto fue cuando el pueblo dice que ellos caminaban y cuando hacía sol tenían columna de nube y cuando en la noche para el frío tenían columna de fuego. Es decir, que en el desierto es cuando ves el respaldo de Dios. Cuando tú entras a la tierra prometida, cuando vas a la tierra prometida, a ellos les tocó pelear, a ellos les tocó batallar con los gigantes. Había murallas fortalecidas, decían los espías. A ellos les tocó pelear para tomar posesión de la tierra prometida. Pero en el desierto a ellos no les tocó pelear. En el desierto dice que ellos recibían maná del cielo. En el desierto ellos recibían codornices. En el desierto todo el tiempo vieron la provisión de Dios. Porque en la tierra prometida se pelea, pero en el desierto se resiste. En el desierto se resiste. Y con eso no te estoy diciendo que te acomodes en el desierto. Con esto te estoy animando, te estoy empujando a que cambies tu perspectiva, a que cambies tu manera de ver las cosas,
Cuando enfrentamos situaciones difíciles, ¿qué sucede? Que nuestra mente se centra solamente en eso. Cuando atravesamos con un problema, nuestra mente solamente es ese problema, ese problema, ese problema. ¿Y qué sucede? Que no nos permite mirar periféricamente solamente el problema. Pero tenemos solución del lado de acá, tenemos solución del lado de acá. Pero como nos enfocamos tanto en el problema, no podemos escuchar la voz de Dios. Entonces yo quiero invitarte a que tú cambies la perspectiva de cómo ves las cosas, a que tú cambies la manera de cómo miras las situaciones, a que tú aprendas de que cada situación que atravesamos es para que aprendamos. Es para que aprendamos. Si hoy tú has atravesado por momentos difíciles y no has aprendido nada, entonces probablemente vas a atravesarlo nuevamente. Pero cuando tú aprendas de eso, entonces que podemos libremente avanzar hacia lo próximo que el Señor quiere con nosotros, hacia lo próximo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Iglesia, en el desierto brota agua de la roca. Se encontraba Agar con su hijo. Ya dice que ella ya había dicho, bueno, aquí nos morimos. Pero ¿qué pasó? El Señor le mostró un pozo al muchacho. Porque en el desierto Dios abre los pozos. En el desierto Dios hace que de algún lugar tiene que haber provisión. De algún lugar tiene que venir el agua. De algún lugar, iglesia. El pueblo no estaba siendo empujado para que llegaran a su ruina, para que llegara a su final. El pueblo estaba siendo empujado porque de algún lugar Dios quería glorificarse. Dios quería glorificarse. Ese era el único deseo de Dios con todo esto: glorificarse. Y cuando Dios se glorifica en nuestra vida, ¿cuántos no creemos más? ¿Cómo no creemos más? Cuando el Señor se glorifica en nuestras vidas. Y aquí vemos, cuando ellos vieron esto, se llenaron de pánico. Dice que ellos entonces empezaron a blasfemar. Ellos empezaron a expresar lo que había en su corazón. Ellos empezaron a decir, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Ahora te hago una pregunta. ¿Cuál es tu lenguaje en medio de la temporada que vives? ¿Qué es lo que está saliendo de ti en medio de la temporada que te visita? ¿Cuál es tu lenguaje? Iglesia, hay que cuidar nuestro lenguaje. Hay que cuidar lo que hablamos, lo que expresamos, aún lo que pensamos. Porque dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. Y el lenguaje del pueblo era la queja, la blasfemia, el reclamo, incluso la arrogancia. Porque ellos estaban en una posición como que, ¿por qué hiciste eso si nosotros estábamos bien? Eran arrogantes. Y ese era su lenguaje en medio de lo que ellos vivían. Y a veces Dios nos presenta oportunidades para salir de las situaciones. Pero como tenemos un lenguaje tan negativo, como tenemos un lenguaje tan pesimista, como tenemos un lenguaje que decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué vivo esto? ¿Por qué lo otro? No nos permite ver la salida a la situación que estamos viviendo. No nos permite ver la salida a lo que el Señor quiere mostrarnos. Dile al que tienes al lado, tienes que cuidar tu lenguaje. Dile al que tienes al lado, tienes que cuidar tu lenguaje. Y por otra parte vemos el lenguaje de Moisés. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés cuando él escucha la queja del pueblo? ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? Moisés le dice, hey, tranquilos, tranquilos, quédense quietos, tranquilos. Porque el Dios que nos sacó de Egipto es el Dios que nos va a respaldar. El Dios que nos sacó del lugar de donde estábamos es el Dios que está con nosotros hoy. Y esos egipcios que ustedes están viendo ahora, eso que te está haciendo la guerra ahora, nunca jamás lo verás. Eso que se ha levantado en tu contra, nunca jamás lo verás. Eso que estás atravesando hoy, nunca jamás lo verás. Ese era el lenguaje de Moisés.
Y ese debe ser el lenguaje de los hijos. Señor, no entiendo lo que estoy atravesando, pero confío en ti. Padre, no comprendo por qué me pasan estas cosas, pero confío en que tú tienes el control. Señor, estoy cansado, me siento afanado, me siento atribulado, pero vengo a ti a entregarte mis cargas. Vengo a ti a entregarte esto. Vengo a ti, porque ¿qué decía Jesús? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados y cargados, porque yo les haré descansar. Él dice, vengan a mí. Es decir, que estaban lejos. Por eso que él decía, vengan a mí, deposítenlo sobre mí. Porque todo lo que hacemos lejos de Dios nos causa carga. Todo lo que hacemos lejos de Dios nos fatiga. Todo lo que hacemos lejos de Dios nos da ansiedad, nos da frustración, nos trae cansancio. Pero la invitación del Señor en esta hora es que cambies tu lenguaje. Que cambies el lenguaje. Tú ves a tus hijos en una condición de rebeldía y dices, no, pero ¿qué te pasa? Eres un rebelde desobediente. Cambia tu lenguaje. Quizás estés batallando con una situación en casa, en tu matrimonio, y dices, no, ya yo no aguanto más. Señor, ya quiero salir de aquí. Cambia tu lenguaje. No, porque tú nunca vas a cambiar. Cambia tu lenguaje. Porque lo que tú declares con tu boca, eso mismo vas a vivir. Lo que tú hables, lo que salga de ti es lo que tú vas a vivir. Pero ¿qué pasa si un hijo de Dios se levanta y dice, yo soy victorioso? ¿Qué pasa si un hijo de Dios se levanta? Yo sé que puedo, yo sé que voy a vencer, yo sé que lo voy a lograr, yo sé que alcanzaré ese trabajo, yo sé que abriré mi propia empresa, que abriré mi propio negocio, yo sé que tendré un aumento de salario. Iglesia, alguien tiene que declarar lo que desea vivir. Alguien tiene que declarar lo que quiere ver con sus ojos. No esperes que las cosas lleguen a ti mientras tú estás sentado diciendo, ay, pobrecita yo, pobrecito el diablo que ya no tiene salvación. Tú y yo tenemos alcance. Tú y yo tenemos alcance. Tú y yo tenemos un futuro mejor. Tú y yo podemos lograrlo, iglesia. Tú y yo podemos hacerlo. Pero es necesario que cambiemos nuestro lenguaje. Más abajo en el versículo 14, Moisés le dice, el Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. En otras versiones dice, solo quédense callados. Moisés le decía, el Señor mismo peleará por ustedes, pero solo quédense callados. Si no tenemos nada bueno que decir, hermano, quedémonos callados. Si no tenemos nada bueno que hablar, quedémonos callados. Porque lastimosamente a veces pasamos momentos tan fuertes que no sale nada positivo de nosotros. No sale nada nuevo de nosotros. A veces el fuego de la prueba es tan fuerte que nos calla, que hace que cese nuestra alabanza, que hace que cese nuestra adoración, que hace que cese nuestra búsqueda. Entonces, si nada positivo, nada bueno puede salir de mí, en este momento me quedaré callada, Señor, esperando que tú hagas, esperando que tú digas, esperando que tú me envíes. Y dice que él le decía, solo quédense tranquilos, solo quédense callados, solo quédate callado y gradúate de la escuela de Dios. Gradúate de la escuela de Dios. Cuando los niños van a la escuela, aquí tenemos a la maestra Tita, nuestra pastora Gisela. Cuando los niños están en pre-kinder, kinder, los primeros grados de su vida, ellos van a la escuela y si ellos hacen bien su trabajo, he visto que los incentivan con una estrella, con una carita feliz. O sea, le dan algún incentivo para hacerles saber a esos niños que lo hicieron bien. Gradúate de la escuela de Dios y obtén todas tus estrellas. Gradúate de tal manera que cuando tú vayas avanzando hacia el próximo nivel, no te falte ni una estrella, sino que tengas todas tus estrellas completas. ¿Y cómo puedo comprobarte esto? Eso el Señor me lo dio esta madrugada mientras dormía, gloria al Señor. Pero escuchaba la voz de Dios que me decía, es necesario que tengas todas tus estrellas. Y traía a mi mente la vida de José.
José sale de su lugar donde nacimiento, de su tierra. O bueno, no sale, lo empujaron a salir, lo lanzaron a salir. Él sale, pero solamente sale con un sueño, solamente sale con el propósito encima. Pero sueño sin meta es solo sueño. Sueño sin meta es solo sueño. José solamente salió con el sueño, pero ya Dios tenía la meta. Y no solamente la meta, ya Dios tenía el plan para que él llegara a esa meta. Solo que José no lo sabía. José no lo sabía. José sale de su lugar, de su tierra, por la maldad de sus hermanos, porque sus hermanos tenían envidia de él y quisieron entonces tratar de matarlo. Dice la Biblia que vino y estaba José y agarraron a José y lo metieron en una cisterna, pero la cisterna no tenía agua. Luego de eso vinieron y como eso no fue suficiente, pero antes de eso me pongo a pensar, wow, José en ese momento estaba sufriendo uno de los dolores más fuertes que puede sufrir una persona, y es la traición de un ser querido. Él estaba siendo traicionado por aquello que él amaba, que eran sus hermanos mayores. Pero dice que lo metieron en la cisterna y la cisterna no tenía agua. Como eso no fue suficiente, lo vendieron a mercaderes ismaelitas. Cuando estos mercaderes lo llevan a la tierra de Egipto, dice que ahí se lo venden a Potifar. Potifar era el guardia del palacio, era uno de los jefes de la guardia del palacio. Dice que en ese momento, dice que José empieza a trabajar en la casa de Potifar. Pero me llama la atención que en la Biblia no registra en ningún momento que José refunfuñó, que José se quedó. Quizás estaba dolido, quizás estaba acongojado, pero nunca lo demostró. Porque dice la palabra que cuando estuvo en casa de Potifar, él hacía todo de manera excelente. Él servía con excelencia, él lo hacía, pero sobre todo que Dios estaba con él. Entonces me imagino viendo al Señor el proceder de José y diciendo, wow, José, pasaste por el sufrimiento de la traición de tus hermanos y no te quejaste, tienes una estrella. Te vendieron a un egipcio y estás trabajando como si nada en su casa, te ganaste la otra estrella, José. Después de esto se levanta la mujer de Potifar. Esta mujer empieza a seducirlo, pero como José era un hombre íntegro de parte del Señor y leal a su jefe, él dice, no, aquí no es. Y esta mujer provoca con su mentira que a José lo encarcelen. Dice la palabra que cuando José llega a la cárcel, ahí dice que él se comportó de tal manera que el jefe de los guardias le entregó todo. Le dijo, bueno, organiza tú a los prisioneros, administra todo tú, y le entregó todo en manos de José. Es decir, que José tenía una buena actitud. Y ahí me imagino diciendo Dios, wow, José, muy bien, tienes tu tercera estrella. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede, iglesia? Que cuando está José en la cárcel, José dice que conoce al panadero y al copero del rey. Y estos hombres sueñan y José le interpreta el sueño. Pero cuando José le interpreta el sueño, José le dice al copero del rey, acuérdate de mí cuando estés con el rey. Acuérdate de mí porque estoy aquí encarcelado injustamente. Estoy aquí encarcelado sin razón alguna. Y cuando el copero lo mandan a llamar, dice la palabra que el copero se olvida de José. ¿Qué pasó allí? Si José había tenido un buen proceder, si José no debía estar en ese lugar, ¿qué pasó allí? Es que Dios estaba revisando el librito y dijo, José, todavía no es tu turno. Tienes media estrella, te falta completar la otra estrella. José, todavía resiste un poquito más porque hay cosas que quiero formar en ti, que si sales de aquí no puedo hacerlo. José, resiste un poquitito más porque cuando salga tú vas a entender por qué te hago resistir. Iglesia, pasaron 2 años, el faraón soñó y entonces el copero se recuerda que había un José en la cárcel. Mandan a llamar a José. ¿Qué sucedió aquí? Ya José había completado la otra estrella que le había hecho falta. Mandan a llamar a José. A causa de la impresión que el faraón tiene de José, dice la Biblia que empieza a decirle, ¿sabes qué? Tú eres el que vas a gobernar. Tú eres, después de mí, tú eres el más grande en todo Egipto. ¿Sabes por qué? Porque todo el camino que había atravesado José le estaban ayudando, lo estaban preparando, lo estaban capacitando, lo estaban formando para gobernar en Egipto. Si José, escucha esto, si José
no hubiese administrado la casa de Potifar, no hubiese administrado en la cárcel, no hubiese tenido idea de cómo administrar el palacio, no hubiese tenido ni siquiera experiencia, no hubiese tenido cicatrices, no hubiese tenido formación para poder administrar Egipto. Ahora te formulo la siguiente pregunta: ¿cuántas estrellas tienes? ¿Cuántas estrellas tienes? Porque a veces queremos gobernar sin antes haber pasado por la escuelita de Dios. A veces queremos gobernar sin antes haber atravesado lo que tenemos que atravesar para tener las herramientas necesarias del lugar a donde Dios te va a llevar. A veces queremos gobernar. ¿Qué hubiese pasado si Josué hubiese salido de su tierra e ido a gobernar directamente a Egipto? ¿Tú piensas que Josué hubiese sabido qué hacer en los tiempos de vacas flacas? José ya estaba preparado, José ya había sido formado, su carácter había sido formado. ¿Qué te quiero decir? No te apresures en gobernar si antes en medio de la prueba todavía te quejas. No te apresures en gobernar si antes en medio de los tiempos difíciles te causa ansiedad. No vienes a la iglesia, falta porque quieres faltar, no quiero servir más a Dios. ¡Ey! Capacítate en la escuela de Dios. Adquiere todas tus estrellas y entonces tendrás capacitado para el diseño original que Dios tiene preparado para ti. No te afanes, no te turbes. Más bien quédate quieto, quédate callado, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios va a pelear por ti. Pero mira, graduémonos en la escuela de Dios. Que estén todas nuestras estrellas. Que cuando Dios mire el libro dice: wow, es tiempo de que entre entonces a la tierra prometida. Que cuando Dios mire el libro dice: todo lo que ha trabajado, excelente. Ya sabe cómo manejarse. Ya su temperamento no es el mismo. Ya su pensamiento no es el mismo. Ya cuando se siente frustrado no falta a la casa de Dios. Ya cuando siente que no tiene, ya no se estresa, no se turba. Ya cuando se siente desanimado, no falta el culto. Graduémonos de la escuela de Dios, porque es tiempo de avanzar. Es tiempo de avanzar. Vamos a tocar 2 o 3 y dile: tiempo de avance. Tiempo de avance. Y concluyo con esto. En el versículo 15 dice: luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Dile al pueblo que avance. El Señor le estaba diciendo a Moisés: ¿por qué me miras? Si no es tiempo para que te pongas a interceder, no es tiempo para que te pongas a orar, es tiempo para que marche. Ya Dios le había dado una palabra al pueblo y le había dicho: marchen, avance. Yo sé que a muchos de ustedes ya Dios le ha dado esa palabra. Entonces, ¿por qué ahora diciéndole: Señor, háblame, Señor, confírmame, Señor, esto? Si ya Dios te dio una palabra, toma esa palabra y avanza. Toma esa palabra y camina. Toma esa palabra y sigue adelante. El pueblo de Israel no le quedaba más remedio que marchar. ¿Sabes por qué? Porque a su derecha cabía muralla de agua, porque ya había sido abierto el Mar Rojo. Entonces a su derecha había muralla de agua, a su izquierda, perdón, a su derecha había muralla de agua. Atrás lo estaban persiguiendo para matarle. La única opción que tenían, que era ir hacia adelante. Ellos no tenían para dónde más ir. A su pasado no podían regresar. A la derecha no se podían desviar. A la izquierda no podían. Su única opción era ir hacia adelante. Su única opción era seguir marchando. Iglesia, tu única opción en este tiempo es seguir hacia adelante. Está prohibido rendirse. Está prohibido retroceder. Está prohibido desviarse. Tu única opción es seguir hacia adelante. Es seguir hacia adelante y creer en lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Creer lo que Dios quiere hacer con tu casa. Lávate la cara, levántate, métete en oración y sigue adelante, porque Dios está contigo. Ponte sobre tus pies en esta hora.